Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe, o sea, estamos hablando de que se utiliza en fotografía, pero también se utiliza en dibujo, pintura. Es preferible situarlo en uno de los 4 puntos de intersección mencionados en lugar de hacerlo directamente dentro de la foto. Por eso vemos que, por ejemplo, la flor, que es como lo más llamativo y vistoso, se encuentra dentro de ese cuadrado donde están esos puntos de intersección, pero no está en el medio, sino que está un poco más descentrado. Es un recurso que tiene el artista, el dibujante, una persona o el fotógrafo, de que su obra tenga como ese equilibrio o esa armonía. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Crear una paleta de colores. Tendrás que determinar qué colores usar en la pintura para lograr de la mejor forma el aspecto del mar. Hacer una paleta de colores puede ser útil antes de comenzar a pintar el dibujo del mar. Y sin diluir la pintura en agua en absoluto, dibujo una pequeña línea de ese color en la hoja de papel. Ese es el tono más marcado de este color particular. Luego añade una cantidad de agua y dibuja otra línea y continúa con ese proceso hasta que el color se aclare lentamente, hasta quedar blanco. Eso te dará una percepción de la gama completa de ese color y la idea de la cantidad de agua que debes añadirle para lograr el tono que deseas. Repite este proceso con todos los colores que vayas a usar en la pintura. Entonces, ¿cómo van a saber qué paleta utilizar o qué colores o qué gama de colores utilizar? Volvemos a lo mismo que les comentaba hoy, tomar una fotografía o una imagen de referencia. Por ejemplo, los azules, los violetas fríos sirven mucho para marcar el espacio de las olas o marcar lo que es la espuma de las olas. Y limitar el uso de blanco, ya que la pintura puede quedar muy cargada. Por eso siempre hablamos de que tenemos que ir de menos a más o siempre comenzar de lo más simple a lo más complejo. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es tomar o crear una paleta de colores en base a la pintura que voy a hacer. Yo voy a tomar la imagen, esta imagen de referencia que tengo. Entonces, primero voy a crear mi paleta de colores. Voy a utilizar acrílicos, la pintura sin agua, sin nada. Y esa va a ser como el color más oscuro que podemos obtener. Entonces yo voy a hacer esto, voy a tomar el azul puro y voy haciendo como pequeñas notas de color. No hace falta que sea prolijo, es como si uno fuera a una pinturería y pidiera la carta de pinturas y le van mostrando diferentes tonalidades. Esto sería como que ustedes mismos hagan su propia carta de pinturas y después digan, bueno, quiero utilizar este tono y este, para hacer este le tengo que agregar agua, para hacer este le tengo que agregar menos agua, para hacer este tengo que agregar un poquito de blanco. Acá ya le fui agregando un poco más de agua, fíjense cómo va cambiando y es el mismo azul. Fíjense, esto lo hice yo con un solo color, el azul que les mostraba hoy. Y con este cian que había tomado recién, así puro, ahora le agrego agua, voy agregando más agua y voy a ir haciendo diferentes tonos de cian. Obviamente que esto también yo lo puedo mezclar con blanco. Bueno. Acá yo ya hice entonces las pequeñas notas de color. Esto para mí va a ser como mi pequeña carta y me va a servir a mí como referencia después para ir pintando el paisaje marino, que siempre es más fácil, tanto en dibujo como en pintura, aclarar que oscurecer. Y esto no es la excepción. Obviamente, el acrílico se puede superponer muchísimas capas porque seca rapidísimo y eso ayuda bastante, a diferencia del óleo, donde uno tiene que esperar para poder superponer esas capas y que no se me mezcle todo. Pero siempre es mejor empezar por la parte más clara y después ir agregando los detalles a medida que uno va avanzando, también ir agregando o ir superponiendo los tonos más oscuros. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Añadir el color o el tono más claro. Comenzar a pintar con el color más claro primero. Esto te permite formar una base.
Usa un pincel y pinta suavemente las áreas que necesiten ser más claras. El agua corriente suele ser más clara, como también las puntas de las olas y los oleajes. El momento del día también afecta el color. Por ejemplo, el agua puede ser más clara al principio del día. Hay que tener en cuenta también el reflejo. El reflejo puede ser una de las partes más complicadas a la hora de pintar el agua. Según el momento del día, algunos objetos como las montañas, los barcos o las rocas pueden reflejarse en la superficie del agua. Entonces vamos a comenzar con el tono más claro. En mi caso va a ser uno de estos turquesa o cian que ocupé recién. Y vamos a hacer la línea horizonte, lo que vamos a marcar primero. Yo acá estoy utilizando líneas horizontales con obviamente un mar muy tranquilo, diluyendo el turquesa. Tengo estos dos tonos. Yo estoy utilizando el cian y lo que voy haciendo es ir agregándole agua. Como me fui guiando con este ejercicio que fui haciendo con esos dos tonos, que lo utilicé primero puro, ¿sí? Y después le fui agregando más agua para lograr tonos más claros de ese mismo color. Esto me está ayudando a ir viendo cómo utilizarlo en mi pintura. Y esto puedo hacerlo yo para cualquier tipo de paisaje. Lo que es el agua refleja, también tendría que ir agregándole un poco de ese tono en la parte de arriba en lo que es el cielo. Voy a cambiar mi pincelada, la voy a hacer un poco más redondeada y voy a ir haciendo al revés. Voy a ir aplicando un poco el tono más puro en la parte de arriba y le voy a ir agregando más agua en la parte de abajo en donde se une con el mar. Acuérdense que esto es como el tono base. Uno después puede ir agregándole más cosas. En mi caso yo voy a tener que esperar que esto se seque un poco para poder seguir agregándole. Sé que siempre hablamos de ir de menos a más, entonces acá yo agregué recién un tono. Voy a esperar que se seque un poco. Y después tengo que seguir trabajando los otros tonos. Ten en cuenta la tonalidad. Lo que sea oscuro sobre la tierra será más claro en el agua. Y lo que sea más claro sobre la tierra será más oscuro en el agua. Es al revés. O sea, si acá es claro, acá va a ser oscuro. Y si acá es oscuro, acá va a ser claro. Es como esa relación. Los colores son menos saturados en los reflejos del agua. Incluso los tonos como blanco deben aclararse un poco cuando se dibujan como un reflejo en el agua. También los detalles oscuros. En realidad, solo es necesario pintar manchas básicas de las imágenes en los reflejos del agua, sino que lo que nosotros vemos es un reflejo, es una mancha como estirada en el agua. Eso es lo que quiere decir. No todo el agua refleja a los objetos de la misma forma. El agua en movimiento, como en una escena tormentosa, es probable que no refleje nada. También las ondas del agua pueden oscurecer el reflejo. Si tienes dudas, mira varias fotos de los tipos de agua. O sea, volvemos a lo mismo, es observar, observar y observar y observar. O sea, no hay que tener miedo. Siempre el observar nos va a determinar o nos va a ayudar a saber de dónde viene la luz, la sombra, en este caso, en dónde están los reflejos, qué tonos hay, qué tengo que usar, qué no tengo que usar. Siempre es importante, antes de comenzar un dibujo, una pintura, lo que sea, observar muchísimo.